En este video vamos a comenzar a hablar del positivismo, que nada tiene que ver con ser positivo. El positivismo es una doctrina que afirma que la realidad son hechos y las relaciones entre ellos. Destruía cualquier obstáculo dogmático a través del método científico. Para esta corriente, ningún conocimiento es válido si no es por la experiencia. El término positivo para los positivistas viene de lo cierto, lo preciso, lo real y lo útil. Tuvo su gran influencia en América Latina entre el siglo XIX y la década del 1920. Se divide en dos sistemas filosóficos. Por un lado lo encontramos a Auguste Comte y por el otro a Herbert Spencer. Auguste Comte, filósofo francés, nació en 1789 y muere en el año 1817. Su sistema de pensamiento está basado en el orden y el positivismo como sistema filosófico y metodológico universal. Comte se oponía a las ideas negativas dadas en la Revolución Francesa, que significó la destrucción del viejo orden. Igualmente, creía que fue necesaria para liberar a la humanidad, pero no podía ser permanente. El hombre requiere del orden para vivir. Fue secretario de Saint-Simon, quien refiere a la ley de los 3 estadios, la cual es dada en toda ciencia madura y sociedad. Junto a ella, Comte desarrolló la ley enciclopédica. El francés intentaba llevar el método de las ciencias naturales a la historia y los fenómenos sociales. La oposición a las leyes de una ciencia madura y su modificación no estaba en sus ideales. Kant formulaba que para Auguste era inconcebible el progreso científico revolucionario. ¿Qué es la ley de los 3 estados o estadios? Saint-Simon planteó la posibilidad de un orden social perfecto con la ley de los 3 estadios. Esto daría de resultado un desarrollo intelectual humano supremo, el positivo, como producto de la superación de las 2 primeras etapas. Se diferencia en 3. Estado teológico. El hombre intenta explicar los fenómenos naturales suponiéndolos desde la voluntad de espíritus y fuerzas sobrenaturales. Estado metafísico. Explicar los fenómenos como efectos de naturalezas o identidades abstractas. Tercer y último estado. El positivo. Una ciencia de sociedad madura describe los fenómenos por leyes naturales, sin ningún tipo de explicación casual, sea gracias a la observación y reflexión racional. ¿De dónde conseguimos estos elementos? Del conocimiento, de la ciencia exacta, por lo que este último paso de la ley es científico. La ley enciclopédica desarrollada por Comte da un orden lógico, temporal, donde cada ciencia contribuye a las que le siguen, según la complejidad de sus objetos de estudio. Hoy en día se encuentra ordenada así. Primero está la astronomía, después física, química, fisiología, biología y sociología. Vamos a empezar a hablar con la otra corriente positiva, la de Herbert Spencer. Fue un antropólogo, filósofo, ingeniero, naturalista, psicólogo y sociólogo británico. Nació en el año 1820 y muere en 1903. Enemigo del socialismo tras defender los conceptos sociológicos con su teoría orgánica de la sociedad. Encontró influencia en Hume, Kant y Hill para apoyarse en lo incognoscible, que es aquello que no puede ser conocido por la percepción del ser humano. Spencer explicó con la teoría darwinista la evolución en las sociedades, la supervivencia al más apto y la selección natural. Fue un término acuñado por el filósofo británico, aunque luego se lo hayan otorgado a Charles Darwin. La diferencia y la variación individual de todo ser vivo lo conduce al mejoramiento de sus condiciones de vida y lo ayuda a destruir todo lo que le perjudique. Así sabemos qué pasa en la sociedad. El hombre muta a medida que pasa la historia, para ser mejor, más inteligente, con mayor tecnología, que le facilite el funcionamiento de su vida y ha eliminado todo aquel enemigo que lo involucionara o le traiga problemas. Por ejemplo, las enfermedades, las cuales para ser combatidas la humanidad creó fármacos, vacunas, sueros, etc., que lucharan contra virus y bacterias. La evolución para Spencer es un proceso mecanicista y de lucha por la vida. Volviendo a Comte, explica que el espíritu y el sentido positivo se debe al orden social debido a que hay una autoridad. El positivismo es una disciplina de modestia, que atiende humildemente las cosas, no pide causas, sino leyes que lo apoyen. Es por esto que el francés logró definir el gran problema histórico, la falta de ellas.
Para dar cierre al tema, es importante entender cómo el positivismo afectó a nuestro país, y fue a través de la educación. Sistema educativo positivista en Argentina. ¿De qué trata? Está basado en contenido científico sobrecargado de información y clasificado según su relevancia. Se identifica por su sobrevaloración de aspectos cognitivos por sobre socioafectivos, físicos y espirituales. ¿Quiénes lo trajeron? Mary Forman, las hermanas Dudley, Serena Frances Goody, Julia Hope y Frances Nieman eran maestras norteamericanas convocadas por Sarmiento que con ellas traían textos traducidos del inglés y francés y su sistema educativo. ¿Cuándo sucedió? En el año 1880, docentes arribaban a la ciudad de Buenos Aires. Sarmiento las buscó específicamente por ser jóvenes, atractivas, de muy buen estado físico, para darle el ejemplo a nuestras criollas tan acostumbradas a estar inmóviles, asistidas por su servidumbre, como detalla el historiador argentino Felipe Pigna. Sarmiento. En ese entonces, Superintendente General de Escuelas del Consejo Nacional de Educación del Gobierno de Roca. Él fue el impulsor de la escuela estatal, universal, gratuita y obligatoria, pero para ello necesitaba docentes y un sistema educativo que sirviera. Por ejemplo, el año lectivo en Argentina se divide como en Norteamérica, gracias a la campaña impulsada por el docente nombrado. Este fue un video producido por Lara Costa, de Sexto A Sociales del Colegio San Cayetano, para la clase 5 del taller de pensamiento filosófico.